Buenas tardes con todos. Siguiendo con nuestro jueves científico, hoy día 21 de marzo del 2024, tenemos como expositora a la doctora Eliana Castañeda Félix. Ella es médico cirujana, pediatra, nefróloga, y el tema que va a tratar la doctora es infección urinaria en pediatría. Ella es nefróloga pediatra por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es médico pediatra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su experiencia laboral es aquí en nuestra institución como nefróloga pediatra en el Instituto de San Borja y es médico pediatra de la Clínica Bujo. Doctora Eliana Castañeda, buenas tardes y bienvenida. Puede continuar usted. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación y por la oportunidad para poder transmitirle un poco, ¿no? Sobre la infección urinaria. Ya. Entonces, el día de hoy voy a un poco hablarles sobre la infección urinaria en pediatría, sobre el manejo y el seguimiento, ¿no? Más o menos cómo vamos a ir, la agenda de hoy día es saber la definición, cómo es que se va a clasificar, la epidemiología, la etiopatogenia, los factores de riesgo, cómo se diagnostica, criterios para ingreso hospitalario, el manejo y seguimiento y profilaxis. Entonces, ¿por qué es importante que detectamos una infección urinaria en los niños, ¿no? Primero, comenzando con la definición, ¿no? La infección urinaria es el crecimiento de microorganismos en una orina recogida de forma estéril en un paciente que tenga síntomas clínicos compatibles. Es importante detectar la infección urinaria porque a la larga nos puede conllevar a tener cicatrices renales, hipertensión y lograr una enfermedad renal crónica terminal, ¿no? La primera causa de que un niño pueda llegar a enfermedad renal crónica y que posteriormente va a requerir el trasplante renal en los niños es debido a una malformación estructural a nivel del riñón o de la vía urinaria. Casi el 50% es porque tienen alguna malformación estructural. Y la primera sintomatología, el primer diagnóstico va a ser la infección urinaria, que es como que nos damos cuenta que el pequeño presenta esta malformación estructural. Ya. Entonces, la clasificación no va a ser de acuerdo al sitio. La más conocida es la cistitis, que es una infección urinaria baja, la pielonefritis, que es una infección urinaria alta, ¿no? Generalmente acompañado por reactantes de fase aguda, porque el paciente presenta fiebre, y la cistitis porque el paciente va a presentar síntomas urinarios bajos. De acuerdo al episodio, si es una primera infección urinaria o una infección urinaria recurrente. ¿A qué llamamos ya recurrente? Cuando tiene más de 3 infecciones urinarias bajas, más de 2 infecciones urinarias altas, más de una alta o una baja en un año, ¿no? De acuerdo a los síntomas también hay infecciones urinarias sintomáticas y lo otro es que tenga bacteriurias asintomáticas que generalmente lo encontramos en pacientes de repente que tengan problemas de la vejiga, ¿no? Vejiga neurogénica. También tenemos situs complicadas y no complicadas. Y las complicadas las vamos a llamar infecciones atípicas porque pueden estar acompañados de creatinina alta, de oliguria, de presentar alguna masa abdominal, sepsis, o que les damos antibióticos y no mejoren 40 a 78 horas, o que en el urocultivo sea diferente a Escherichia coli, que es lo que más vamos a encontrar, ¿no? Entonces, de acuerdo a la epidemiología, y esto es importante porque tenemos que recordar que en menores de 3 meses vamos a encontrar infección urinaria con mayor frecuencia en los varones. Después de los 3 meses, ¿no? Y hasta adolescentes va a ser más frecuente en mujercitas. La causa puede ser producido por una bacteria, por un virus, por un hongo, por parásitos. Generalmente el germen que más vamos a encontrar es la Escherichia coli. La vía de transmisión puede ser ascendente, vía hematógena, por la presencia de algunas fístulas, ¿no? Y o sea, la causa de que
que se produce la infección urinaria va a ser básicamente por el desequilibrio entre la virulencia del germen y los factores de defensa del huésped. Entonces, la Escherichia coli es una bacteria que tiene unas fimbrias, ¿no? Y eso permite que se adhiere rápidamente a las células uroepiteliales. Además, también libera exotoxinas que permite que se rompa, se destruya este glóbulo rojo, se libere hierro y a través del ácido hidróforo comienza a consumir ese hierro. Además, también tiene las cápsulas polisacáridos, ¿no? Que hace que aumente la resistencia de los bactericidas. Entonces, la característica en sí de la Escherichia coli hace que este germen sea el más frecuente en encontrar en los urocultivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que, por ejemplo, el niño tenga un reflujo vesicoureteral dilatado, que tenga anomalías de tracto urinario, que tenga fimosis, falta de higiene, el estreñimiento, la vejiga neurogénica o hasta cálculos, ¿no? Entonces, es importante que por eso en el examen físico uno detecte desde los genitales para saber que no tenga fimosis, que no tenga adherencias, ¿no? Y en un factor protector es la lactancia materna, más de 6 meses. Ahora, los factores de riesgo, acuérdense que dentro de las anomalías estructurales, lo más frecuente que podemos encontrar es reflujo vesicoureteral. También podemos encontrar valvas de la uretra posterior, estenosis ureterovesicales, megaureter o poliquistosis renales. Fimosis. La disfunción vésico-intestinal también es una alteración que involucra más que todo cuando el niño comienza a presentar encopresis, puede presentar incontinencia, pero no necesariamente va a tener antecedente de mielomeningocelio. Entonces, generalmente son pacientes que también están estreñidos y eso genera una disfunción vésico-intestinal, ¿no? Que estén inmunocomprometidos, cuerpo extraño. Entonces, para hacer el diagnóstico, básicamente lo que primero tenemos que tener la sospecha clínica, hacerle un examen de orina y un urocultivo. Y en base a estas tres cosas, tenemos que dividirlo en que si el paciente tiene menor de 2 meses, lo que va a presentar es fiebre, vómitos, irritabilidad, letargo, mala alimentación, retraso del crecimiento, ictericia y hipotermia, ¿no? Acuérdense que todo bebé menor de 2 meses o 3 meses que tiene fiebre más de 48 horas y no se ha detectado un foco evidente, sí o sí tenemos que descartarle una infección urinaria, ¿no? Y sí o sí se va a catalogar como una infección urinaria alta, porque es imposible que los pequeñitos de menor de 3 meses te manifiesten que tengan colaquiuria, disuria. Entonces, sí o sí a todos los menores de 3 meses que tengan fiebre y una infección urinaria, se les cataloga como una pielonefritis. Entre las 2 y 24 meses podemos encontrar dolor abdominal, hematurias, ¿no? Orinas malolientes, orinas turbias. Y mayores de 2 años ya podemos encontrar un poco de dolor y sensibilidad en la zona lumbar, puede haber un poco de incontinencia, hematuria, ¿no? Entonces, hacer siempre un examen físico. Si encontramos de repente un riñón palpable, podemos encontrarnos frente a una uropatía obstructiva, una hidronefrosis, ¿no? Ver el flujo urinario, también podemos tener este dolor en el ángulo costovertebral, tenemos que palpar la vejiga, palpar el abdomen para ver si palpamos cuerda cólico, ¿no? Examinar la columna también para ver si tiene algún hoyuelo en el sacro, un lipoma, hacer alguna evaluación completa del examen físico, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, también tenemos acá varias preguntas, ¿no? ¿Se debería colocar bolsa colectora? Eso tiene validez. ¿Se debería colocar cateterismo a todo? ¿Se debería, cómo es la forma de recolectar la muestra? Entonces, en casi todas las guías, o sea, mencionan que se tiene que hacer el cateterismo, pero el paciente acá en realidad en la práctica a veces es muy difícil decirle a la mamá que se le va a hacer el cateterismo, ¿no? Entonces lo que optamos muchas veces es utilizar la bolsa colectora, ¿no?
si el examen de orina en la bolsa colectora sale positivo, ¿no? Sí se le tendría que hacer el urocultivo. Acuérdense, otra forma de también de recolectar la muestra de orina es hacerlo a un chorro médico. Inclusive se puede hacer a partir de los 2 meses, pero la mamita tiene que estar atenta con el frasquito, darle de lactar y para poder recolectar la muestra, ¿no? Recordemos que para realizar la muestra se tiene que realizar una limpieza, ¿no? Con bastante agua, ¿no? Pero no utilizar antisépticos. ¿Ah? Perdón, no utilizar antisépticos. Entonces, de acuerdo al resultado, nosotros vamos a diagnosticar infección urinaria. Si, por ejemplo, encontramos en la muestra de orina limpia, a mitad del chorro, más de 100.000 unidades formadores de colonia, entonces sí o sí la vamos a catalogar. Pero si ya lo hacemos mediante un sondaje, cateterismo, con tener más de 50.000 unidades formadoras de colonias, también es suficiente, ¿no? Y la punción suprapúbica, que eso es muy raro que lo realicemos, pero si así tiene más de 1.000 se considera positivo, ¿no? O cualquier bacilo-gram negativo. Entonces, también en el examen de orina tenemos que identificar los leucocitos estereasa, los nitritos. Recordemos que los leucocitos en orina podemos encontrar, si el paciente de repente está con fiebre, podemos encontrar leucocitos en orina. Recordemos que si el paciente de repente ha hecho un ejercicio intenso, también podemos encontrar leucocitos en orina. Entonces, si nosotros en un examen de orina encontramos leucocitos estereasa positivo y nitritos positivo, se envía sí o sí el urocultivo y se inicia antibiótico terapia empírico hasta tener el resultado del urocultivo. Si tenemos un leucocito estereasa negativo, tenemos nitritos positivo, ¿no? Se manda la muestra al urocultivo, ¿no? Y también iniciamos antibióticos empíricos. Si no hay síntomas, si tenemos unos leucocitos estereasa positivos, nitritos negativos, y no existe síntomas específicos de infección urinaria, no se inicia tratamiento hasta tener un nuevo examen de orina con urocultivo, ¿no? Y si ya ambos son negativos, se descarta infección urinaria. Entonces, ¿cuáles son los falsos positivos que podemos encontrar y si tenemos un urocultivo positivo? Que puede estar la orina contaminada, orina no refrigerada, que hayamos utilizado antisépticos o errores de laboratorio. Y falsos negativos que tengan un tratamiento antibiótico previo, que sea por arrastre de antisépticos utilizados en la higiene, obstrucción ureteral completa por alguna litiasis, lesión renal localizada y no comunicante, pH muy bajos o muy elevados, ¿no? Densidad urinaria muy disminuida, o sea, porque la densidad urinaria baja demasiado porque uno ingiere demasiada agua y de repente ya no se detectó a tiempo, no permitió que las bacterias conviertan de nitratos a nitritos y por eso sale negativo, ¿no? Son falsos negativos. Existen varias guías. Acá lo que es importante es que ya hicimos el diagnóstico, confirmamos la infección urinaria, ahora le tomamos ecografía, le tomamos histografía, le tomamos una gammagrafía, entonces han salido durante el tiempo varias guías, la americana, la española, la italiana, la de hindú, la de guía de NICE. Entonces, todas las guías en sí consideran que debería tomarse en la primera infección urinaria sí o sí una ecografía, ¿ya? Una ecografía renal. Si así, o sea, menor de 6 meses, menor de 6 meses, primera infección urinaria, se le toma la ecografía. Si la ecografía sale una ecografía anormal, el paciente tiene factores de riesgo o el paciente tiene infecciones urinarias recurrentes, el siguiente paso es realizarle la cistografía. ¿Y qué es lo primero que vamos a descartar? Es un reflujo vesicoureteral, ¿no? No a todos los pacientes les hace la cistografía, solamente si tenemos una ecografía normal, si tenemos algunos factores de riesgo o si tenemos alguna
infecciones recurrentes. El DMCA es la gammagrafía renal. La gammagrafía renal nos permite descartar cicatriz renal. Generalmente no está indicado tomarle una gammagrafía renal para descartar cicatriz durante la fase aguda, ¿no? Durante la infección. Generalmente lo hacemos a los 6 meses, pasado la infección urinaria, para que se pueda, dé tiempo a que se produzca la cicatriz. Entonces, aquí más o menos les traigo un resumen. Una ecografía se hace el primer episodio de infección urinaria, si tiene infección urinaria recurrente o si tiene alguna micción disfuncional, ¿no? Incontinencia, más que todo para evaluar vejiga, ¿no? Todo lactante menores de 2 años con infección urinaria, así no tenga fiebre, también se tiene que hacer una ecografía. Y a quienes realizan la cistografía o la uretrocistografía, todo paciente con infección urinaria febril recurrente, con antecedentes familiares de reflujo, que tenga alguna masa abdominal, el chorro urinario alterado, alteraciones en otros estudios de imágenes, ¿no? Y también se puede realizar, y tenemos que valorar si tenemos algún paciente que tenga infección urinaria febril y que le haya tenido algún microorganismo diferente a la Escherichia coli, ¿no? O elevación marcada de reactantes de fase aguda. Y la gammagrafía renal con DMCA se realiza básicamente para descartar cicatrices, ¿no? En un paciente que ya ha tenido varias infecciones recurrentes, que tenga alguna alteración en una imagen, que tenga sospecha de afección renal, ¿no? Y en esos pacientes es lo que tenemos que hacer la gammagrafía. Entonces, para el manejo es primero lo más importante, eliminar el germen, aliviar los síntomas y lo más importante es prevenir el daño renal. Por eso es importante diagnosticar de forma precoz una infección urinaria. ¿A quién voy a hospitalizar? A todos los lactantes menores de 3 meses, que tengan afectación del estado general, que no logren tolerar la vía oral y que no haya una inseguridad en el cumplimiento del antibiótico terapia. Entonces, en toda infección urinaria febril se debe iniciar de forma precoz para evitar que se formen cicatrices. Se inicia un antibiótico empírico de acuerdo al patrón de resistencias locales hasta que se obtengan los resultados de urocultivo y antibiograma. En el tratamiento de infección urinaria febril o baja se puede realizar tratamientos cortos, de 4 a 5 días, pero si es una infección urinaria alta, sí se recomienda utilizar una duración de 7 a 10 días. Se sugiere utilizar cefalosporina de tercera generación o puede ser amoxicilina con ácido clavulánico como terapia antibiótica empírica inicial en niños que sospechemos infección urinaria febril, ¿no? Se puede utilizar cefalosporinas de primera generación como un tratamiento empírico inicial en adolescentes con cistitis. También se sugiere de preferencia tratamiento antibiótico oral que la intravenosa. En varios estudios, hay varios estudios que han salido si es mejor el oral que endovenoso. Entonces, en realidad no se han encontrado diferencias, se puede iniciar si el paciente nos estamos asegurando que haya una buena tolerancia oral, se le puede dar una terapia con antibióticos orales, una cefalosporina de tercera generación para una ITU febril aguda, ¿no? Siempre y cuando nos aseguremos que está tolerando la vía oral. ¿A quién sí o sí hospitalizamos? A los menores de 2 meses, porque con ellos no estamos seguros que toleren la vía oral, a pacientes que están con sepsis, gravemente enfermos, o básicamente que no puedan ingerir el antibiótico vía oral. Cuando yo inicio la terapia antibiótica endovenoso, se puede cambiar a terapia oral después de 3 a 4 días. No es necesario que esté 10 días endovenoso. Entonces, si yo ya tengo 3, 4 días endovenoso y ya el paciente está con buena tolerancia oral, yo puedo completar mis 7, 10 días antibióticos de vía oral. La administración intramuscular solamente está indicado si la endovenosa, si tenemos limitación con la endovenosa, ¿no? Y es importante también que no es necesario repetir el urocultivo una vez que ya he finalizado el tratamiento, si ya tengo los reactantes fase aguda negativos,
si ya tengo un urocultivo, si ya tengo buena tolerancia oral, ¿no? Reactantes negativos, entonces no es necesario volver a tomar un urocultivo para ver si es que es negativo o no, ¿no? Estos son algunos antibióticos que utilizamos, ¿no? Las dosis, cefalexina, ceftriaxona endovenoso, 75 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 2 o 3 dosis. También usamos cefotaxima, ¿no? Cefuroxima, amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? En la nitrofurantoína, ¿no? Es un antibiótico que es muy poco tolerado por los niños, provoca náuseas, vómitos, entonces generalmente no lo utilizamos, ¿no? Y el cotrimoxazol también evitamos, ¿no? En menores de 3 meses por la deficiencia de la glucosa 6-fosfodigenasa en lactantes, ¿no? Después, ¿qué más usamos? La cefadroxilo, que son cefalosporinas de segunda generación, amoxicilina para menores de 3 meses, ¿no? Y también podemos usar amicacina, ¿no? Cefadroxilo, generalmente utilizamos cefalosporina de tercera generación. Acuérdense que la amicacina lo usamos en menores de 3 meses, ¿no? Y para otitis complicadas también utilizamos, como les digo, se puede utilizar cefixima, que son antibióticos vía orales, no siempre y cuando nos aseguremos que se está utilizando, que está tolerando la vía oral, ¿no? Y otra pregunta que siempre uno se hace es, a todos los pacientes se le hace la cistografía, entonces solamente se hace la cistografía si es que tienen ito recurrente o si tienen alguna ecografía anormal, ¿no? O por ahí que tengan una infección urinaria que sea distinto a la Escherichia coli en niños menores de 2 años. En esos pacientes se hace la cistografía. Aquí la profilaxis antibiótico también es otro que preguntan mucho, ¿no? En las interconsultas. A todos los niños se les deja profilaxis antibiótica. Hay indicaciones, ¿no? Por ejemplo, se sugiere utilizar para prevenir infecciones urinarias febriles recurrentes, sobre todo en pacientes que tengan infección urinaria febril recurrente, que tengan un reflujo vesicoureteral de tercer grado, ¿no? Que tengan o que sean lactantes con infección urinaria febril recurrente, que tengan un reflujo, se puede considerar la profilaxis antibiótica. Realmente el tratamiento del reflujo vesicureteral es utilizar mínimo 6 meses de profilaxis antibiótica y volverle a hacer una cistografía para ver si ya se resolvió. Si son de alto grado este reflujo, generalmente sí hay que hacer un reimplante, ¿no? Una corrección. ¿No? No se utiliza profilaxis para prevenir infecciones urinarias sintomáticas en niños, ¿no? A veces también hay diagnóstico de hidronefrosis detectado prenatalmente, ¿no? Pero cuando ya al nacer se les toma una ecografía y a veces simplemente ha sido una hidronefrosis transitoria que se ha resuelto sola y tampoco es necesario, porque tiene antecedente de tener una ecografía prenatal, hidronefrosis, de una vez nace e iniciar la profilaxis antibiótico tampoco es lo que se recomienda, ¿ya? Se sugiere utilizar cotrimoxazol y nitrofurantoína como de primera línea para profilaxis en los mayores de 3 meses, ¿no? Más que la nitro, el cotrimoxazol, que es mejor tolerado. Para los lactantes, los bebés más pequeños, se podría usar, si es que tiene indicación de profilaxis antibiótica, se puede usar con cefalexina o amoxicilina para evitar un riesgo, ¿no? No se utiliza el nitrofurantoína ni cotrimoxazol en menores de 3 meses por el riesgo de hemólisis, ¿no? La dosis generalmente cuando uno indica la profilaxis es la cuarta o tercera parte de la dosis terapéutica. Ahora, si detectamos un niño que no tiene vejiga neurogénica, ¿no? Y tiene más que todo una disfunción vesical intestinal,
lo que se recomienda a estos pacientes, generalmente son niños que te dicen que son muy estreñidos, que pueden tener incontinencia, que están orinando a cada ratito, entonces, o en la noche orinan, en la noche orinan un montón. Entonces se les dice a estos pacientes que la primera línea es hacer una uroterapia. O sea, primero, durante el día pueden consumir líquidos, pero ya hasta las 7 de la noche, ¿no? En la noche ya se reduce lo que es la ingesta de líquidos, se le dice también que miccione cada 3 horas, ¿no? Que al terminar la micción puje un poquito para que pueda terminar de vaciar la vejiga, porque a veces tienen infecciones urinarias por esta disfunción vesical intestinal, ¿no? Se les dice que por favor tomen bastante líquido e ingesta de fibra para poder regular, para evitar el estreñimiento, porque es una causa de infección urinaria. Las vejigas hiperactivas, a veces hay necesidad de agregarles oxibutynina, ¿no? Evaluar bien la vejiga para ver si es el problema de la vejiga que le está ocasionando la infección urinaria, ¿no? Entonces, tenemos una primera infección urinaria con fiebre, ¿no? Tenemos que buscar una ecografía si tiene daño renal congénito, si tiene alguna dilatación de la pelvis, dilatación del uréter, o si tiene una anomalía a nivel de la vejiga. Si encontramos esta ecografía anormal, se tiene que hacer la cistografía. Si está en la ecografía normal y ha tenido una primera infección urinaria febril, la conducta es expectante, solo observamos. No hay que hacer un examen adicional. Si tiene infecciones urinarias recurrentes y tiene menos de un año, se recomienda hacer la cistografía y después de los 6 meses hacer la gammagrafía renal. Después del año se le hace también una gammagrafía. Si sale normal, la conducta es expectante, ¿no? Si está alterado, se tiene que hacer una cistografía. ¿A quiénes envían con el nefrólogo? Se les envía si ya ha tenido hitos recurrentes, ¿no? Si tienen alguna hito atípica, si tienen, por ejemplo, litiasis, la cual nosotros tenemos que hacerle todo el estudio de tubulopatía para darle tratamiento y evitar que se formen más cálculos, ¿no? Si tiene ya una cicatriz renal, si es una infección urinaria fúngica o si es un paciente con trasplante renal y que tiene infección urinaria, ¿no? ¿Por qué es importante después de una infección urinaria monitorizar al paciente, hacerle un seguimiento? Porque si por el antecedente de infecciones urinarias a repetición, el paciente hay que descartar que no haga proteinurias, que no tenga hipertensión arterial y hay que ir viendo mediante la osmolaridad urinaria máxima, que es un parámetro de forma precoz que me va a ayudar a mí a determinar si este paciente está llegando a enfermedad renal crónica. Si yo encuentro una osmolaridad urinaria máxima muy baja, significa que mi riñoncito no está concentrando lo suficiente y que puede estar en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. ¿Cómo prevenir las recurrencias? Con las medidas higiénico-dietéticas, micción cada 3 horas, control de estreñimiento, ingesta de abundantes líquidos, ¿no? Estudiar la vejiga en mayores de 2 años. Y a quien les indico profilaxis si tienen ya un reflujo vesicureteral dilatado, si tienen infecciones recurrentes, si a veces tienen sondaje permanente, están recién iniciando, les puedo iniciar un profilaxis antibiótico hasta asegurarnos que ya se les está haciendo buen cateterismo, ¿no? No hay evidencia de vacunas con cepas uropatógenas, tampoco mencionan que el ácido ascórbico, el zumo, los arándanos probióticos, o inclusive hay algunas guías que también mencionan corticoides, pero que nada de esto está comprobado ni evita que se formen cicatrices, ¿no? Aquí les voy a compartir un caso clínico que tuvimos en el hospital. Es un varón de 3 años, producto de cuarta gestación, parto vaginal, una edad gestacional 36 semanas, APGAR 8,9, peso al nacer 2 kilos 808. Vacaciones, inmunizaciones incompletas, ¿no? Y es un fenotipo Down. Se hospitalizó a los 8 meses de vida en Honorio Delgado en Arequipa. Le hicieron el diagnóstico de infección urinaria y le encontraron una hidroureteronefrosis bilateral. Le hicieron esta tomografía donde se encontró toda esta dilatación de la vía urinaria, ¿no? Se encontró toda la dilatación
también se encontró que tenía resección de valvas de la uretra posterior, la cual se hizo una resección en febrero del 2017, ¿no? En San Borja. Se le hizo también en septiembre el reimplante ureteral bilateral, ¿no? Y continuaba, a pesar de ese reimplante, continuaba con infecciones urinarias recurrentes, 5 a 6 veces al año, ¿no? Finalmente, este paciente llegó con una creatinina en 1.63, con una hemoglobina en 10.9, ya tenía una tasa de filtración de 27, se le hizo una gammagrafía renal para ver cicatriz y tenía una hipocaptación de ambos riñones, ¿no? Esta es una gammagrafía que ya no captaba mucho lo que es el riñón izquierdo. Entonces, como conclusión, ¿no? La infección urinaria es muy importante hacerle un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque me va a ayudar, me va a evitar a que el paciente tenga una cicatriz renal, posteriormente una hipertensión, que haga proteinurias y hasta una falla renal crónica, ¿no? El tratamiento empírico es importante, hasta conocer bien el urocultivo y ver si realmente estamos en el camino correcto con la antibiótico-terapia, ¿no? Realizar imágenes de acuerdo al paciente, ¿no? Si es que es un hito recurrente, sí o sí le tengo que hacer la cistografía. De preferencia a todos se les hace una ecografía renal, ¿no? Y la gammagrafía es una vez ya pasado el episodio de infección urinaria, ¿no? Y la prevención es muy importante, las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Y tener bien claro a quiénes le vamos a indicar profilaxis antibiótica. ¿Ya? Y bueno, aquí les presento el equipo de nefrología, ¿no? Y también nos acompañan, bueno, el doctor Cruzado, el doctor Sánchez, el psicólogo, la enfermera, la coordinadora de trasplante, son el equipo de trasplante, ¿no? Este mes conmemoramos el 14 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Riñón, ¿no? Y ahorita nos encontramos en la expectativa de un trasplante renal, ¿no? Ahorita, y también ahorita estamos viendo la posibilidad de que haya otro trasplante renal. Entonces, siempre, ¿no? Recordarles la importancia de detectar la infección urinaria a tiempo para justamente llegar a enfermedad renal crónica. Ahorita estamos realizando en el hospital ya trasplante renal, ¿no? Y bueno, y este es el equipo que en cualquier duda que tengan podemos siempre estar ayudando, ¿no? A su disposición. Gracias. Doctora, muchas gracias por su excelente presentación. No sé si tiene algunas preguntas o algunas dudas. Queda abierto el micro para que puedan preguntar. Y yo preguntaría una cosa, doctora Eliana. Usted mostró un caso en la cual tenía una ecografía con una hidrohidrotironefrosis bilateral y le hicieron una tomografía. ¿Qué es lo que se debe pedir ante ese caso? ¿Primero le pediría una tomografía computarizada o le haría una cistografía miccional? A este paciente primero, por las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Se le hizo la cistografía. Y en la cistografía se detectó que tenía el reflujo vesicureteral, ¿no? Y es un paciente que lo hemos detectado de los 8 meses de vida, que ha tenido infecciones urinarias recurrentes, pero es un paciente también que, como vivían en Arequipa, ¿no? Como vivían en Arequipa, un poco que se perdían. Entonces, lo primero que se le hace es la cistografía. Y viendo que tenía tantas infecciones urinarias recurrentes, procedimos a hacerle lo que es la tomografía, las tomografías, ¿no? No a todos los pacientes le hacemos imágenes de tomografía porque sabemos que las tomografías tienen radiación, ¿no? Entonces, este paciente ya por el antecedente de la cistografía que se vio hidroureteronefrosis, porque primero fue estas imágenes, la hidroureteronefrosis severa, se detectó y ya se te detectó ya acá la valva, también en una cistografía puedes ver si hay valvas de la uretra posterior, también ves las características de la vejiga, ¿no? Entonces, posteriormente ya se realizó la tomografía donde se vio que ya había una estenosis de los segmentos distales, ¿no? Y también con
el radiorenograma, ¿no? Acá solamente tenemos la gammagrafía, acá solo les he expuesto la gammagrafía, para ver si tiene la cicatriz renal después de la situ recurrente, ¿no? Pero ya este paciente, por el antecedente de las valvas, de la hidronefrosis severa bilateral fue secundario a esto de las valvas, ¿no? Entonces, Doctora, se yo le corrigió las pregunto, valvas primero. ¿usted le hubiera hecho tomografía de todas maneras teniendo la ecografía y la cistografía que nos daban un diagnóstico ya certero casi? No, la verdad que no. No, yo no lo A hubiera lo hecho que la voy tomografía. es que, disculpen, lo que voy es que yo creo que hay que saber pedir los exámenes. Se puede pedir todos los exámenes, ¿no? Pero hay que acordarnos que este paciente o los pacientes que tienen infección urinaria pueden tener ya cierto compromiso renal. Entonces, si vamos a hacer una tomografía computada con contraste, yo creo que podemos agravar más el problema, ¿no? Debemos ser un poco más finos en solicitar los exámenes de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. Entonces, a eso voy, ¿no? Doctora, y otra pregunta. Sí. ¿En qué momento usted pediría una cistografía miccional de un cuadro de infección urinaria? No, uno de los requisitos para poder nosotros pedir una cistografía es que el urocultivo esté negativo. Lo primero que tenemos que hacer es resolver la infección urinaria, que él tenga un urocultivo negativo y posteriormente ya le solicitamos la cistografía. Entonces, ¿a quién le solicito la cistografía? A ese paciente que ha tenido infecciones urinarias recurrentes, más de 2 infecciones en 6 meses, más de 3 en un año, de repente también cuando tengan más de 3 infecciones urinarias bajas en un año. Entonces, a esos pacientes yo les indico una uretrocistografía, básicamente para descartar el reflujo vesiculolateral, ¿no? Pero si está cursando ahorita una infección urinaria, no, en el momento agudo no está indicado hacer una cistografía. Ok, Siempre hay que esperar. ok, así es. Yo creo que es importante. No hay que marcar ciertas pautas en las cuales se deben manejar los cuadros de infección urinaria, porque como usted dijo, hay un cuadro de infección urinaria primaria, así sea con fiebre, yo creo que eso debe observarse, ¿no? No inmediatamente solicitar una Exacto. cistografía. Por lo general nosotros pedimos a partir del segundo cuadro de infección urinaria febril demostrada, ¿no? Y Sí. yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, tampoco hay que abusar de los exámenes, ¿no? Hay que ir paso a paso y viendo de acuerdo a la evolución del paciente. Gracias, doctora, muy amable. Sí, gracias también, doctor. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor. Perdón, si hubiera otra pregunta. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta con pacientes multiresistentes a los antibióticos, como las cefalosporinas de tercera generación? Ya, en cuanto al tratamiento antibiótico, a recordar siempre que va a depender mucho del antibiograma, ¿no? Si es un paciente, generalmente estos pacientes que tienen ITU recurrentes, ya la cefalosporina de tercera generación ya no van a responder. Entonces, lo que se tiene que uno siempre guiarse es del antibiograma, ¿no? Del antibiograma, ver si es la sensibilidad y de acuerdo a la sensibilidad de donde estén ubicados en su hospital, ¿no? Ver si es sensible, el germen es sensible a meropenem, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que nosotros encontremos en el antibiograma y la sensibilidad, ¿no? De acuerdo para poder hacer rotar de antibióticos, ¿no? Doctora, una consulta. Por ejemplo, tenemos un cuadro de infección urinaria febril, severa, un cuadro muy aparatoso, que le sacamos un examen completo de orina y está súper patológico. Paciente con fiebre, náuseas, todo un cuadro muy florido, un cuadro pielonefrítico. Para iniciar tratamiento, ¿usted le daría una asociación de carbapenems con algún aminoglucósido? ¿Es posible o no? Mire, yo le iniciaría primero, así sea una infección urinaria alta, con reactantes de fase agudas bien elevados. O sea, lo primero es, si es mayor de 3 meses, iniciar una cefalosporina de tercera generación.
Si es menor de 3 meses, se le agrega el aminoglucósido, ¿no? Pero si inclusive si ya es un paciente que a 48 horas ya debería salir el antibiograma, ahí evalúo si es que tengo que rotar o no el antibiótico, ¿no? Pero no quiere decir porque tenga una reactante de fase muy elevados, ya le voy a dar una clínica muy aparatosa, ¿no? Voy a iniciar de frente con carbapenem, darle aminoglucósidos. Yo creo que deberíamos ser un poco más cautelosos si es una primera infección urinaria y que por más que se hayan elevado los reactantes, iniciar con una cefalosporina de tercera generación, solo agregar aminoglucósidos si tiene menor de 3 meses y hacerle seguimiento al antibiograma para ir viendo la posibilidad de rotar el antibiótico, ¿no? Doctora Eliana, le agradecemos nuevamente por su excelente presentación y debemos tener presente todas las recomendaciones que nos han dado. Muy amable, doctora, y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Permiso.